Bienvenidos, esta es la videoclase número 4 denominada La Demanda. Nuestro objetivo es introducirlos al conocimiento de la demanda, sus determinantes, qué diferencia hay entre variaciones en la demanda y en la cantidad demandada y finalmente analizar cuál es el comportamiento de los oferentes y los demandantes en el mercado para poder determinar el punto de equilibrio. Los temas que vamos a ver en esta videoclase son la demanda y sus condicionantes, ley de demanda, variaciones y equilibrio en el mercado. En esta videoclase vamos a hablar sobre la demanda y sus condicionantes. ¿Cuál es el concepto de demanda? La demanda es la voluntad de compra que manifiesta una persona. ¿Qué es lo que lleva a un individuo a adquirir un bien? Iniciemos desde un ejemplo el análisis. Por ejemplo, una persona desea adquirir una remera. ¿Qué es lo que le impulsa a hacer la compra de este bien? Primero va a ser el precio de ese bien que quiere comprar. Va a analizar también el precio de los bienes que están relacionados, sean desde los bienes sustitutos o de los bienes complementarios. Es decir, va a analizar también el precio de otras remeras, de una camisa. Va a analizar también el precio de un jean o de una pollera que necesite para complementar con el uso de esa remera. Va a tener influencia también sus ingresos, su renta, sus gustos, va a tener peso también su ahorro, sus expectativas del futuro. Toda esta gama de condicionantes se denominan variables, que van a ser aquellas situaciones que pesen en la persona para manifestar su deseo de comprar. Los condicionantes de la demanda entonces son el precio del bien, precio de los bienes relacionados, los gustos y la renta. Por lo tanto, todos estos condicionantes de la demanda determinan lo que se denomina función de demanda, de manera tal que podemos indicar que la cantidad demandada de un bien depende entonces del precio del bien, del precio de los bienes relacionados, de los ingresos y de los gustos, por lo menos. La función de demanda, entonces, está determinada del siguiente modo. La cantidad demandada de un bien A depende del precio de ese bien, el precio de los bienes relacionados, los gustos y la renta. Ahora bien, para facilitar este análisis económico, no se puede manejar con tantas variables, por lo tanto se hace la aplicación de una condición denominada condición ceteris paribus, lo cual indica que todas las variables se dejan constantes excepto una. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Estamos diciendo que suponemos que el precio de los bienes relacionados, que la renta y que los gustos se mantienen constantes. Por lo tanto, mi voluntad de compra, la cantidad de bien a adquirir, va a estar en función exclusivamente del precio. La función de demanda bajo condición ceteris paribus, entonces, queda determinada del siguiente modo. La cantidad demandada de un bien A depende del precio de ese bien. Resaltemos entonces que el estudio de demanda que estamos haciendo refiere siempre a un bien en particular y a una persona en particular, de manera tal que estos condicionantes son individuales, porque el análisis es individual. No es lo mismo el peso que tenga el precio del bien, de los relacionados, sus rentas y sus gustos, pensando en un individuo de 20 años a uno de 50. Y si comparamos a dos personas de la misma edad, también su voluntad de compra va a ser diferente porque son dos individuos diferentes, aunque estemos relacionándonos siempre a un mismo bien en particular.
El análisis que estamos haciendo, por lo tanto, es un análisis individual de demanda. En el bloque anterior vimos la demanda y sus condicionantes. Aplicamos la condición ceteris paribus para facilitar el análisis. Ahora abordemos el estudio puntual de la demanda considerando las variaciones de precio y de cantidad. Para ello lo que hacemos es elaborar la tabla de demanda, en donde lo que aparece va a ser la voluntad de una persona en particular respecto de un bien en particular. Esta tabla de demanda nos va a dar los valores para que luego lo volquemos en la gráfica, determinando así la curva de demanda. Como vemos en la tabla, suponiendo que se refiere al precio del pocillo de café, para un precio de 2, la cantidad demandada sería de 8. Si el precio del pocillo sube a 4, sería 6 la cantidad demandada. Si aumenta a 6, la cantidad demandada baja a 4. Y si el precio sigue aumentando y está a un valor de 8, la cantidad demandada sería de 2. Estos valores se vuelcan a la gráfica, donde vemos la curva de demanda con pendiente negativa. ¿Qué significa esta pendiente negativa? Es la relación inversa que existe entre precio y cantidad. Esto da lugar a la ley de demanda, la cual indica que a medida que el precio de un bien aumenta, la cantidad demandada disminuye. Ahora bien, ¿cuáles son los fundamentos de la ley de demanda? En primer lugar, podemos decir que es la maximización de la utilidad. ¿Qué significa esto? Que el individuo aspira a satisfacer la mayor cantidad de necesidades posibles. La segunda relación es la renta limitada. Suponiendo que el individuo deseara únicamente satisfacer una sola necesidad, como su renta es limitada y el precio del bien aumenta, indefectiblemente va a estar obligado a consumir menos unidades. Y el último fundamento es la ley de la utilidad marginal decreciente. La ley de utilidad marginal decreciente indica que a medida que se aumenta el consumo de un bien, la utilidad va disminuyendo. Veámoslo en un ejemplo. Si después de una tarde de estudio de economía decidimos tomar un café, el valor de utilidad que va a tener ese café podrá ser de 10. Este valor es arbitrario, pero lo consideramos a los efectos de poder hacer el análisis. Se acerca una amiga y nos propone una nueva taza de café. Accedemos a esta taza de café, pero la utilidad que tiene este café con relación al primero va a ser de menor valor. Digamos que podría ser un valor de utilidad de 8. Si insiste con una nueva taza de café, a la cual accedemos, el valor de utilidad decrece con respecto al anterior y con respecto al primero. Si así seguimos sumando unidades, lo que estamos viendo es que la utilidad comienza a decrecer, lo que nos lleva a buscar una disminución en el consumo de un bien. Los fundamentos de la ley de demanda son la renta limitada, la maximización de la utilidad y la ley de utilidad marginal decreciente. En el bloque anterior estuvimos hablando de la ley de demanda, donde indicábamos que ante un aumento del precio se producía una disminución en la cantidad demandada. Es decir, que pudimos introducirnos en afirmar que ante una variación en el precio se produce una variación en la demanda o en la cantidad demandada. Lo que vamos a abordar ahora es la diferenciación que existe entre variaciones en la demanda y variaciones en la cantidad demandada.
La variación en la cantidad demandada es un análisis que se hace puntual en un momento determinado, donde lo único que interesa es el precio del bien y la cantidad demandada. En este gráfico vamos a analizar las variaciones de la cantidad demandada. Esta variación se mide en una misma curva. Por ejemplo, como vemos, el punto A está apoyado sobre la curva de demanda y no surge de la tabla que se muestra y que fue base de la curva de demanda. Surge específicamente de un punto elegido aleatoriamente de la gráfica realizada. Cuando el análisis se hace para determinar las variaciones en la demanda, ya es un momento donde hay una comparación de una situación anterior con una situación presente. ¿Por qué? Porque operó un desplazamiento, se modificaron esas variables que habíamos dejado fijas, aquellas variables en las que aplicamos la condición ceteris paribus. En este momento del análisis de las variaciones de la demanda, se modificaron, se modificó la renta, se modificó el precio de los bienes relacionados, se modificaron mis gustos con respecto a una situación anterior. La situación anterior hizo el análisis de las cantidades demandadas y en este caso estamos analizando cambios en la demanda. Es otra curva de demanda donde las variables se modificaron. En este otro gráfico vamos a ver la variación de la demanda. Acá hay un desplazamiento de la curva, significa que algunos de los condicionantes que se mantuvieron fijos en su momento se modificaron. Analizamos hasta aquí la demanda, los condicionantes, analizamos también las variaciones y ahora la propuesta es analizar el comportamiento de la demanda de manera conjunta con el comportamiento de la oferta, en un mismo lugar y en un mismo tiempo. Este lugar es el mercado. Analicemos entonces cuál es el comportamiento de la oferta y de la demanda en el mercado. Para ello, lo que tenemos que ver es la superposición en un mismo gráfico de la curva de oferta y de la curva de demanda. Como vemos en la gráfica, la curva D sub A representa la curva de demanda, mientras que la curva O sub A representa la curva de oferta. Ambas están superpuestas en el mismo gráfico y tenemos un punto en el que se cruzan, el punto de encuentro entre la oferta y la demanda, que la gráfica sería el punto 6, 4. 6 para precio y 4 para cantidad. Ese es el punto de equilibrio. ¿Qué significa el punto de equilibrio? ¿Qué significan esos valores de 6 para precio y 4 para cantidad? Esto representa la igualdad entre la oferta y la demanda. Esto significa que para 6 pesos son 4 las cantidades dispuestas por la oferta y por la demanda. Este es el punto en el que se dice que el mercado se encuentra vacío. ¿Por qué está vacío? Porque es coincidente lo que quiere la demanda en cantidad con lo que quiere la oferta en cantidad. Y estas sumas son coincidentes con el precio que ambas proponen. Por encima del punto de equilibrio encontramos situaciones que ya no son de mercado vacío, sino encontramos situación de excedente y por debajo de escasez. Por encima del punto de equilibrio entonces tenemos excedente de oferta. ¿Por qué es un excedente de oferta? Porque la cantidad ofrecida supera a la cantidad demandada. Este exceso de oferta que está por encima del punto de equilibrio es lo mismo que decir que hay una escasez de demanda. ¿Por qué?
Porque la demanda es inferior a las cantidades ofrecidas. Todo esto por encima del punto de equilibrio. En cambio, debajo del punto de equilibrio, lo que encontramos es un excedente de demanda. ¿Por qué? Porque la cantidad demandada supera a la cantidad ofrecida. Este excedente de demanda también puede leerse como una escasez de oferta. ¿Por qué? Porque la oferta está dispuesta a llevar al mercado cantidades menores a la que requiere la demanda. De esta manera concluimos con la videoclase número 4. Esperemos hayan podido comprender el concepto de la demanda y los esperamos en la próxima videoclase. ¿Qué tal? Bienvenidos a la unidad temática número 3 de la materia, donde vamos a tratar de tener un hilo conductor, referenciándonos con lo que ya vimos de los clásicos, Taylor, Fayol, que oportunamente describimos. Vamos a introducirnos en un esquema donde el individuo cobra una importancia relevante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver cómo este individuo se mueve dentro del esquema de empresa, administración y organización, de modo que van a surgir algunas características que lo van a ir marcando para lo que va a ser el camino que nosotros vamos a desandar de lo que resta de la asignatura y ver de alguna forma cómo la empresa toma del individuo estos elementos que hacen y que van a fundamentar lo que va a tener que ver con la cultura de la organización. Aparece la figura de Elton Mayo, pero antes de hablarles de él, me gustaría, me viene a la memoria una suerte de experimento que hicimos en una reunión, en una clase, donde preguntábamos cuáles eran los fundamentos que llevaban a la gente a lograr su satisfacción en un esquema de trabajo, un esquema laboral. Claro, a simple vista daría la sensación que todos, casi intuitivamente, diríamos que se mueve en función del dinero. Es decir, ¿qué individuo no busca una mejor paga o a través de una mejor paga poder alcanzar, nutrir mejor sus satisfacciones personales? Que tiene que ver con sus ambiciones, que tiene que ver con sus realizaciones, etc. Pero pusimos una serie de alternativas donde obviamente figuraba una mejor paga, figuraba un buen trato, un buen clima laboral, un buen lugar de trabajo, buena dirección a nivel reporte, buena posibilidad de capacitación. Y los resultados, les diría yo, que no fueron sorprendentes desde el punto de vista de que estas experiencias se habían hecho en otros lugares, pero sepan ustedes que la mayoría de la gente no ponía el dinero en un primer lugar. Y es llamativo. Daría la sensación que los cambios de trabajo se hacen, obviamente, para una mejor perspectiva del punto de vista de progreso o una mejor económica. Y a priori no hay una idea de por qué cambio de empleo. Pero sepan ustedes que hay otros elementos que juegan en estos cambios de trabajo y la organización debe estar atenta a estas necesidades que a priori tienen las personas que trabajan en estas organizaciones para saber cómo conducirlas y cómo manejarlas. Lógicamente que si nosotros hacemos un análisis de esta experiencia que les estoy contando, ponían tal vez la motivación permanente o la participación de los trabajadores dentro de lo que es el esquema de la idea de estrategia dentro de la organización, es decir, cómo el individuo podía trabajar en la organización dando sus opiniones y siendo tenido en cuenta. Bueno, ese es un poco el secreto de todo esto, es decir, cómo le damos un lugar a quien trabaja con nosotros para que a través de sus opiniones, a través de sus ideas, pueda ser tenido en cuenta. Y esto va más allá del dinero. Y el clima laboral, ¿cómo hago yo para quien trabaja conmigo tenga esas ganas, esa fuerza, esa motivación para en el día a día no caer en un desgaste, en una rutina y encontrar una idea de realización en el ir a trabajar y ver cómo puede
ser él parte de la organización y sentirla como tal, y como consecuencia de ello obtener mejores resultados. Bueno, de esto habla un poco las experiencias de Elton Mayo, a quien referenciamos en una primera aproximación, con estudios que hizo en organizaciones muy puntuales y específicas, donde observó la conducta del individuo ante mejoras y cómo esas mejoras repercutían en el rendimiento de su trabajo. Recuerden ustedes que Taylor y Fayol enfatizaban el tema de productividad, el tema de eficiencia, el tema de producción a destajo, y que solamente el dinero motivaba que el individuo trabaje más y mejor. Acá la cosa va tomando otro matiz. Fíjense ustedes que con lo que acabamos de contar y con la aparición de qué es lo que al individuo lo satisface desde el punto de vista de su realización, Elton Mayo aparece como un precursor de observar la conducta del individuo frente al fenómeno de empresa en marcha. Entonces aparece la motivación, aparece la participación. ¿Cómo superviso al individuo? Es decir, ¿qué tipo de jefe me gusta tener a mí? Yo no sé cuál es el caso de ustedes, en qué tipo de organizaciones trabajan, si son pymes, multinacionales o tienen emprendimientos personales. Bueno, lo importante es que estén trabajando, eso es lo más importante en todo esto, pero más allá de dónde, ¿qué tipo de jefe imagino? ¿Cómo me gusta la relación a tener con mi superior? ¿Busco a alguien que sea severo, duro o alguien flexible? ¿Soy capaz de trabajar por objetivos? Yo creo que tenemos que estar preparados para esto. O soy de los que miran al reloj y salen corriendo cuando tocan las 6 o 5 de la tarde. ¿Cómo me planto yo frente a la realidad de empresa competitiva, frente a la realidad de globalización de la economía? ¿Cómo me paro yo frente a esa circunstancia? ¿Soy el mismo de hace 5 o 6 años atrás o también evolucioné con lo que me está demandando el mercado? ¿Cómo me paro yo como individuo que trabaja frente a mi superior y frente al esquema de organización? Bueno, obviamente acá hay que mirar un poquito para adentro y cada uno hará su autocrítica y su análisis. Es duro a veces mirarse al espejo y ver tal cual son las cosas, pero bueno, el espejo es algo donde uno proyecta una imagen y rebota. El tema es poder aceptar lo que nos dictamina esa realidad. Pero, ¿qué pasa con la motivación? ¿Qué pasa con el jefe? ¿Qué pasa con el grupo? ¿Qué pasa con el liderazgo? ¿Cómo me gusta trabajar a mí? ¿Distendido? ¿Me gusta trabajar ensimismado en lo que estoy haciendo? ¿Soy un tipo que trata de ver qué variante puedo encontrarle a mi producción para mejorarla? ¿Soy analítico? ¿Soy ejecutivo? ¿Soy una persona dúctil para estar en la línea donde tengo que atender clientes tal vez en el día a día y estar preparado para todos y cada uno de los problemas que estos clientes me tratan de transferir y yo soy la cara visible de la compañía y debo solucionarlos? Es evidente que no todas las personas pueden trabajar en el mismo lugar. De hecho, me gustaría reflexionar con ustedes acerca de que si hay una posición para cada persona, o hay un puesto que cumplir y una persona para que desarrolle esa tarea. Es imposible que haya un puesto para cada persona, lo que hay que cumplir es una determinada función, y quien la cumple mejor obviamente es quien gana el puesto. Más allá de que a veces uno reflexione y dice, bueno, pero daría la sensación que no siempre las mejores posiciones son ocupadas por las personas más idóneas, pero ahí juegan otros condimentos que seguramente analizaremos con el tiempo. Lo importante acá es ver cómo me llevo yo con la autoridad, cómo me llevo yo frente al grupo, que emerge más allá de que yo lo busque o no. Fíjense ustedes que si nos ponemos a observar por una ventana el juego de chicos en una escuela o organizamos un juego de pelota o algún tipo de relación interpersonal de grupo, emerge casi naturalmente alguien que toma la delantera frente a una determinada situación, el líder. Es evidente que hay alguien que, por características de personalidad, por cosas naturales, por elementos que son naturales o propios a esa persona, logra caracterizar frente a los demás un efecto de liderazgo.
Claro que hay líderes positivos, hay líderes negativos. Seguramente en la próxima unidad recalcaremos un poco esta idea, pero el tema de cómo me manejo yo frente a la supervisión. ¿Me gusta aprender de mi superior? ¿Tengo de quién aprender? En la medida de que yo aprenda, ¿podré desarrollarme dentro de la organización? Estas son un poco las incógnitas que trató de develar esta escuela de relaciones humanas. Es evidente que estamos situados en una época conflictiva. Mayo situó sus experimentos en la década del 20 al 30, plena crisis del 30, época que no sé si es más complicada o menos de las que nos toca vivir hoy. Yo creo que toda época tuvo su complicación, pero es obvio que la crisis del 30 fue un punto de ebullición en lo que fue la historia, y se recuerda como una época conflictiva desde todo punto de vista, lo social, lo político, lo económico. Los neoclásicos, los continuadores de la Escuela de Relaciones Humanas, se sitúan entre el año 30 y el 48, y vaya qué época: la Segunda Guerra Mundial, nuevos conflictos bélicos, aparición de un reacomodamiento a nivel internacional de distintos países, pero la administración sigue su evolución. Y sigue su evolución de cómo se para el individuo frente a la especialización, frente a la unidad de mando. ¿Y qué es esto de la unidad de mando? No sé cómo les parece a ustedes, pero en algunas oportunidades daría la sensación que uno tiene más de un jefe si trabaja en relación de dependencia. En realidad la lógica dice que uno tiene una sola línea de reporte, pero daría a veces también situaciones, dan a reflexionar situaciones donde quien está por encima de mi jefe es quien realmente tiene el poder. Y bueno, ¿cómo juega el poder frente a la autoridad y frente a la relación de nosotros subordinados en esa autoridad, en esa línea de autoridad? Supongamos el caso de que el gerente pide un trabajo y no se lo comentó al jefe, y yo lo debo hacer. ¿Qué pasa con la posición de este jefe frente a esa situación? ¿Cómo respondo yo ante él? ¿Cómo él se sitúa ante mí? El típico puenteo que ocurre en este tipo de situaciones hace que el individuo se sienta sometido a una presión. Si no cumple con lo que le pide el gerente, obviamente tendrá algún tipo de represión o algún tipo de llamado de atención. Pero ¿cómo queda su situación del día a día frente a su jefe, que obviamente fue marginado o dejado de lado? Bueno, hay que tener un poquito de cintura política para llevar a cabo este tipo de situaciones. Quiere decir que no solamente en la empresa van apareciendo el saber trabajar y el poder ocupar una posición, sino que hay otro tipo de connotaciones que hacen que el individuo tenga que manejar variables que van más allá de lo que es puramente su trabajo puntual, y tiene que ver con la política. La unidad de mando dice que, bueno, que lo ideal es que uno sepa a quién responde. Muchas veces uno se encuentra con compañeros o amigos que dicen, en realidad yo no sé bien a quién debo reportar, porque recibo directivas por ejemplo, del sector de administración y también del sector de finanzas, y a veces no sé qué tengo que hacer antes. Y resulta que tal vez hay personas que están haciendo la misma tarea de él en un piso más arriba y tampoco lo sabe. Bueno, el fenómeno de la administración y cómo la empresa tiene que saber quién es quién y qué rol ocupa cada uno. ¿Cómo juega la delegación? ¿Cómo se puede delegar? Todos saben delegar, y me estoy parando ya en el lugar de los niveles superiores. ¿Todos los niveles superiores saben delegar? Hay gente que si no hace él mismo su tarea, daría la sensación que el que está abajo no la puede hacer. Y vaya que hay gente que se considera irreemplazable, y ya sabemos lo que pasa con los que se creen irreemplazables. Terminamos todos en el mismo lugar. Pero bueno, la idea de que si no lo hago yo, o como yo lo hago, no lo hace nadie, es un mito, obviamente, que día a día se está desterrando en las organizaciones. No hay figuras irreemplazables. Habrá mejores y peores, habrá diferentes, pero no irreemplazables. Entonces, ¿qué pasa con la delegación? Hay que saber delegar, hay que saber dar la oportunidad al que está debajo para poder afrontar una responsabilidad. Pero ojo, la responsabilidad no se delega.
¿Qué pasa con, por ejemplo, un jefe de tesorería que supervisa en el día a día los pagos que hace la compañía y no detecta que hubo un pago no del todo bien hecho o una factura o una liquidación no del todo bien calculada? Cuando se descubre el error, ¿sobre quién recae la responsabilidad final? ¿Sobre el empleado que efectuó el cheque o revisó la factura? ¿O la última cara visible de ese error es el jefe de tesorería? Obviamente es el jefe de tesorería. El empleado cumplió una tarea la cual no fue supervisada con corrección. Y por ahí pasa el no delegar la responsabilidad. La responsabilidad se asume, no se delega. No se puede transferir la responsabilidad. Pero es difícil a veces para el individuo situarse en una idea de organización, de organigrama. Y el organigrama no es ni más ni menos que una foto de la empresa a un momento determinado. Esa foto es una instantánea que, por ejemplo, se saca ahora, y una de las críticas que recibe el organigrama, que son los gráficos que veremos más adelante, seguramente en la unidad 5 o 6, que tiene una empresa. Si ustedes llegan a una empresa y dicen, bueno, a ver, ¿cuál es el organigrama? Nos da una idea de quién es quién dentro de la organización, cuántas personas hay en cada área, a quiénes reportan, cómo está dividido, etcétera, etcétera. Si la pirámide es chata, alargada, etcétera. Pero, ¿dónde se sitúan ustedes en ese organigrama? Si antes tenían una tarea y ahora tienen otra. Las críticas que se hacen en los organigramas es que obviamente deben ser dinámicos y deben cambiarse con total naturalidad. Pero me gustaría, antes de despedirnos, puntualizar algunas cosas. Fíjense, en las escuelas de relaciones humanas y neoclásicas enfatizamos el Mayo. Los estudios que desarrolló, que se denominaron estudios de Hawthorne, entre los años 20 y 30, delinearon motivación, participación del individuo, supervisión flexible, que es lo que el individuo en definitiva buscaba, y aparece el concepto de grupo. ¿Cómo se mueve el individuo frente al grupo? El nacimiento del líder, las relaciones interpersonales, y el individuo ya no solamente es tenido como un elemento de trabajo, sino como un ente que se relaciona interactivamente, y en la medida que esté mejor él dentro de la organización, mejor será su tarea. Habría un correlato entre lo que es la función y cómo se siente este individuo en la organización. Posteriormente, los neoclásicos, liderados por Barnes, Nadler, Urwig y Cons y O'Donnell, entre el 30 y el 48, ponen énfasis en lo que es unidad de mando y especialización, autoridad y responsabilidad, cosa que estuvimos conversando hace unos minutos, y refleja el hecho de autoridad de línea. Y acá aparecen dos conceptos que me gustaría reforzar. Por un lado, autoridad de línea, el reporte directo de a quién debo reportar. Pero aparece también la figura del staff. Es la figura que generalmente no tiene una posición en línea dentro del esquema de organización, pero cumple una función de asesoría. ¿Y cuáles serían esas áreas dentro de una organización? Bueno, un típico departamento de staff es el de auditoría, que no hace ni más ni menos que control dentro de la organización, y para que esta auditoría funcione con un apoyo político claro, reporta a la dirección, pero no tiene una tarea rutinaria. Trabaja como staff, como asesor a lo que es la gerencia general. Por último, organigramas, otro de los temas que detectan los neoclásicos o que aparecen dentro de la escuela de los neoclásicos, y el manual de funciones. Manual de funciones, para contarles brevemente de qué se trata, es un esquema detallado y puntual de las funciones que hace cada individuo en función del puesto que debe ocupar. Las funciones se representan puestos de trabajo, no personas. Se va Juan, viene Pedro y sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque hay un manual de funciones que claramente lo describe como tal. Es obvio que los manuales de funciones y organigramas son más comunes de visualizar en empresas grandes o multinacionales. No obstante, por más pequeña pyme o pequeña empresa que tengamos, sería claro saber quién es quién y qué hace cada uno, cosa de que en el momento de los problemas no miremos hacia un costado o hacia atrás y derivemos la tan mentada culpa en el otro, sino que asumir la responsabilidad en función del trabajo que estamos desempeñando. Es momento de ir despidiéndonos y plantear la próxima unidad.
En la próxima unidad aparecerá la sociología, la psicología como elementos relevantes dentro de lo que va a ser este esquema de trabajo. Es importante también señalar la escuela del estructuralismo, pero eso se los cuento en la próxima unidad. Gracias, hasta la próxima. Bienvenidos, hola a todos. Este es el tercer video correspondiente a la materia Fundamentos de Capacitación y Desarrollo Laboral. Como vimos anteriormente, en el primer video desarrollamos los conceptos de capacitación, desarrollo y formación. Y en el segundo video hicimos hincapié en la necesidad de profesionalizar el modo en el que hacemos las cosas, de la necesidad de planificar nuestro trabajo. También vimos que la educación en el ámbito de las organizaciones está destinada a personas adultas. Y ese es el tema de esta videoclase. ¿Cómo aprenden los adultos? Les propongo lo siguiente. Piensen un momento. ¿Ustedes creen que es lo mismo presentarse como instructor o como docente frente a un grupo de niños o de jóvenes que frente a un grupo de adultos? Piénsense ustedes como estudiantes. Recuerden su época escolar, por ejemplo. ¿Todas las materias les gustaban? ¿Todos los temas propuestos eran de su interés? ¿Eligieron el colegio al que concurrieron? Piénsense ahora en la actualidad. ¿Cómo son ustedes estudiando? ¿Qué temas les generan mayor atención? Este es el tema que vamos a desarrollar. La diferencia entre la educación de los adultos y la educación de los jóvenes o niños. Vemos que en el marco de la educación permanente, esta que se va produciendo a lo largo de toda la vida de las personas, es que surge la problemática de la educación de los adultos. Decimos entonces que la educación de adultos es aquella destinada a personas mayores de 15 años que han terminado o que han abandonado el circuito formal de la educación. Estas personas se pueden agrupar en 3 etapas. Esto es totalmente arbitrario, ¿no es cierto? Pero para utilizar una clasificación bastante usada en la bibliografía, decimos que en una primera etapa tenemos a las personas que van entre los 15 y los 25 años aproximadamente. En una segunda etapa, desde los 25 hasta los 45 años, y luego en una tercera etapa, de los 45 años en adelante. En cada una de estas etapas se van sucediendo distintos roles en la vida de los adultos. Podemos ser primero estudiantes, podemos estar en una relación de pareja, luego avanzamos en nuestra profesión, viene la etapa de la crianza de los hijos, luego viene la etapa más productiva, la madurez, en donde nos desarrollamos profesionalmente, y luego en la época del retiro tenemos más tiempo para el ocio y podemos dedicarnos también a otras cosas. Quiero decir con esto que cuando estamos frente a los adultos, en un proceso de aprendizaje, no solamente tenemos que tener en cuenta que se trata de adultos, sino que también tenemos que considerar que de acuerdo a la etapa de la vida en la que se encuentren, van a tener distintos intereses y distintas expectativas frente a la capacitación. Vamos a definir aquí un concepto muy importante. ¿Qué es el aprendizaje? Podemos decir que entendemos al aprendizaje como un cambio de conducta, una actividad psíquica que relaciona al sujeto con el objeto de estudio, en procesos dinámicos de transformación mutua,
donde las situaciones nuevas se insertan en las ya conocidas e involucran a la totalidad de la personalidad, tanto los aspectos cognitivos como motores, como afectivos y sociales. Podemos decir entonces que el adulto es quien necesita continuar aprendiendo a lo largo de toda su vida, pues tiene la necesidad de adaptarse y de realizar permanentes cambios en su conducta. Decimos entonces que es diferente la situación de aprendizaje de un adulto que de un joven. Los adultos se ven motivados hacia el aprendizaje de acuerdo a sus propios intereses, de acuerdo a sus propias motivaciones personales. También podemos decir que los adultos requieren formas distintas de enseñanza que los jóvenes. Lo que necesitan es llevar a la acción, poner en práctica esto que están aprendiendo. Podemos decir entonces también que los jóvenes tienen más memoria o tienen más rapidez frente a los nuevos aprendizajes. Sin embargo, es importante destacar que los adultos tienen una mayor comprensión. Esto les permite tener más seguridad sobre los nuevos aprendizajes. Al igual que los jóvenes, necesitan ser guiados, acompañados y motivados por expertos. Pero siempre es un hecho voluntario el ponerse en una situación de aprendizaje. Mucho más cuando existe la posibilidad concreta de poner en práctica estos nuevos aprendizajes. Los invito a ver a continuación un cuadro en el que aparecen las características psicológicas de los adultos. Podemos decir que frente al aprendizaje existen factores que son facilitadores del aprendizaje y otros que aparecen como obstaculizadores. Como facilitadores podemos mencionar la capacidad lógica, el comparar, el analizar, el relacional, la madurez, la mayor experiencia de los participantes, la mayor receptividad en función de sus propios intereses, los conocimientos sistematizados y el dominio de destrezas verbales y no verbales. Sin embargo, como obstaculizadores podemos mencionar la autosuficiencia, la desconfianza en sí mismo frente a situaciones nuevas, la estereotipia, el ocultamiento de la ignorancia y de la deficiencia, el temor al ridículo, la extremada susceptibilidad, el bloqueo emotivo y los hábitos arraigados. Esto implica desaprender antiguos aprendizajes, es decir, que aparece aquí el concepto de cambio. Y es en este punto donde los mayores tienen más dificultad hacia el aprendizaje. Veamos ahora quiénes son los responsables de llevar adelante la capacitación en una organización. ¿Quiénes son los instructores en las acciones de capacitación? Y aquí les voy a dar varios ejemplos. En algunas organizaciones, el departamento de capacitación está incluido en el departamento de recursos humanos. En otras organizaciones es un área separada del departamento de recursos humanos. Otras organizaciones optan por contratar consultoras especializadas y en algunos casos se contratan a profesionales independientes expertos en este tema. Algunas veces también se seleccionan personas empleadas en la organización que por su experiencia y por sus actitudes personales puedan desarrollar esta tarea. Entonces son capacitadas para cubrir el rol de instructor dentro de la capacitación de su área en general. Estos programas son los que reciben el nombre de formación de formadores. Vamos a ver algunas características del rol docente y allí vamos a ver algunos ejemplos. Observen en el cuadro que tanto el rol del docente como el del estudiante han ido variando en una constante evolución. En el enfoque tradicional, el docente aparece como transmisión. Es el que transmite el conocimiento, proporciona información, coordina las actividades, explica, analiza,
juzga las respuestas, realiza preguntas cerradas, verifica las respuestas. En este enfoque, el estudiante tiene una actitud pasiva. Memoriza lo explicado, repite respuestas correctas y trabaja individualmente. Esto es lo que llamamos el enfoque tradicional. En un enfoque más actual, más moderno, el docente aparece como constructor social. El conocimiento se construye, propone discusiones y distintas interpretaciones. Todos participan y contribuyen. Comparte responsabilidades, es líder en la discusión, guía y orienta a sus estudiantes. Hace pensar, realiza preguntas abiertas y propone actividades donde se aplican los conocimientos en casos concretos. Dentro de este enfoque, el estudiante adopta una actitud más activa, comparte responsabilidades, procura dar sentido a la nueva información en base a sus conocimientos previos, colabora en lo grupal para la construcción de nuevos conocimientos, procura el diálogo y la asociación de los conocimientos aprendidos. ¿En qué enfoque creen ustedes que debería encuadrarse la tarea del instructor en las acciones de capacitación? Por supuesto, en el más actual. Como dijimos anteriormente, los adultos requieren de nuevas formas de enseñanza. Y acá es importante que consideremos el concepto de aprendizaje colaborativo. Veamos en la siguiente imagen las características del mismo. Las técnicas de grupo se ajustan mejor a la concepción moderna de la educación y permiten satisfacer las exigencias que ésta plantea. Permiten actuar para la convivencia, enseñando a convivir. Permiten el surgimiento de habilidades diferentes al simple conocimiento. Permiten efectivamente crecer y enriquecer la comunicabilidad. Pueden dar salida a ideales de los educadores que persiguen renovaciones en la educación, pero que no pueden hallar apoyo en los métodos tradicionales de la educación por la misma naturaleza de estos. Pueden promover la aceleración del tránsito hacia una más moderna educación. Es importante destacar aquí que el aprendizaje en grupo potencia nuestras posibilidades de aprender. El aprender con otros, el compartir la experiencia del aprendizaje, enriquece mucho este tipo de situaciones. Lo mismo sucede con el aprendizaje vivencial. El aprender haciendo, el aprender en la acción, también potencia enormemente nuestras posibilidades de aprendizaje. Ya para finalizar, les comento lo que la licenciada Susana Huberman nos dice en uno de sus libros. Susana Huberman es especialista en temas de capacitación docente y en temas de formación de formadores. Ella se pregunta, ¿qué necesitan los adultos para aprender? Y responde que necesitan participación, motivación, compromiso, necesitan que sean utilizadas sus experiencias y sus saberes previos, necesitan llevar a la práctica estos nuevos aprendizajes y necesitan ser considerados por un tutor o un docente que los guíe y que los acompañe, y además tienen la necesidad de ser evaluados permanentemente en todo este proceso. Les dejo estas reflexiones, los espero en el próximo video y me despido de ustedes. Hasta la próxima.